Buenos días, tengan todos. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad y agradecer también al presidente de la Cámara Municipal, Giancarlo Evan, los demás concejales, por la oportunidad que nos brindan de estar en este lugar y por el tiempo que nos permiten estar en este lugar. Buenos días para todos los pastores, ministros, familia, iglesia y demás personas presentes aquí. Hoy, la verdad es que de mis 31 años tengo 29 en la iglesia. Entonces, ¿verdad? Es un privilegio para mí estar en este lugar. Y la Biblia es un libro que para muchos es un libro sagrado, para otros es un libro religioso, para otros es un libro litúrgico, para otros son historias, cuentos. Pero la verdad es que la Biblia es un libro que está lleno de las ideas de Dios para el hombre. ¿Ve? La Biblia no es en sí la palabra de Dios, sino la interpretación, la inspiración que más de 40 hombres en 1600 años tuvieron para escribir la Biblia. Pero la Biblia es un libro, meramente es un libro. Solamente ese libro se transforma en la palabra de Dios cuando empezamos a aplicar cada pensamiento, cada idea que Dios plasmó allí en ese libro. Allí es donde comienza verdaderamente a ser la palabra de Dios. Dice: se dice que la Biblia es la autografía espiritual de los judíos y de los cristianos y refleja su forma de vivir cotidiana, su desarrollo espiritual, cultural y moral. Por lo tanto, su mensaje ha sido tomado muy en consideración durante el desarrollo de la civilización occidental. Su influencia se nota y se aprecia en la sociedad actual. La influencia de la Biblia es muy amplia. Por ejemplo, la mayor y más importante contribución de la Biblia es el monoteísmo y con eso el monoantropismo, es decir, la creencia de un Dios universal que es netamente espiritual, fuente de todo lo que es moral y el Padre y el Creador de todos los seres humanos. La idea de la Biblia sobre Dios contribuyó a la civilización del hombre y lo hará también en el futuro. Es decir, cuando Dios piensa en formar una civilización, cuando Dios piensa en una armonía, Él no pensó en el individuo solamente como que Él iba a vivir ermitaño, errante, no, Él pensó en una comunidad. Por eso es que la Biblia es un libro, creo, si no me equivoco, a decir que la Biblia es el libro que más traducciones a diferentes idiomas ha tenido. Sí. Por eso, porque ella va a llegar, la idea de Dios es que este libro conozca en todo el mundo, en todas las lenguas, en todas las culturas, en todas las etnias, para que las personas puedan captar y entender las ideas de Dios. Las ideas de Dios para el hombre son ideas de transformación. Son ideas de bienestar, son ideas de bien y no de mal. La segunda contribución que podemos hablar acerca de la Biblia es el reconocimiento de la paternidad divina, de la humanidad universal, que trae consigo la realización moral en todas las facetas y circunstancias de la vida. No es la fe, no son los sentimientos, no son las emociones, no son las supremas reflexiones que están escritas en la Biblia lo que hace que una persona cambie. Solamente el poner en práctica las ideas de Dios es lo que va a traer una verdadera transformación en el ser humano. Nosotros, como pastores y como creyentes, nos enfrentamos muchas veces a comentarios como cuando dicen: tú eres loco, tú vas a la iglesia, te van a lavar el cerebro. Y literalmente eso es lo que pasa con nosotros. Nos lavan el cerebro, sistemas de pensamiento, estructuras pensantes que de repente están desalineadas, que de repente están torcidas, que de repente nos llevan a tener una actitud incorrecta, una mala conducta, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegamos a la iglesia y empezamos a leer la Biblia nos enseña. Mire, yo digo algo bien interesante: como pastor yo no le prohíbo nada a la gente, pero es la misma palabra que cuando usted la empieza a practicar, ella misma va a empezar a hablar a tu vida
y va a empezar a decirte qué es lo que tú debes y no debes hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre va a buscar, en la idea de Dios, cuando Dios pensó en inspirar a 40 hombres para escribir un libro, Él estaba pensando en sus ideas, más no en las ideas de los hombres. Entonces, como los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, entonces Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Entonces, cada vez que leemos la Biblia nos lleva a un automejoramiento. Dios quiere que cada persona tenga una transformación profunda desde su interior hacia afuera, porque cuando las personas son transformadas, el mundo se puede modificar. Cuando las personas son transformadas, el mundo se puede modificar. Para esta acción se necesita entender y discernir verdaderamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El mundo, no hablamos de la tierra como tal, de las cosas existentes, sino del sistema pensante, sistema político, económico, social, todo lo que rige el mundo en sus diferentes esferas. El mundo es bueno, pero no es perfecto. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. El mundo es bueno, pero no es perfecto. O sea, existe la posibilidad de mejorarlo y los seres humanos tienen la capacidad de hacerlo. A veces el mundo parece estar corrompido y esto se debe a la actitud de ciertas personas que no se dan cuenta que el mundo ha sido creado para la vida y no para la muerte. Los bienes terrenales deben estar al servicio de todos los seres humanos en forma justa, quienes por su capacidad de esfuerzo deben trabajar por el bienestar de todos. Según el concepto bíblico, el progreso de la sociedad y la justicia social tienen que andar juntos de la mano. Se lo voy a repetir. El progreso de la sociedad y la justicia social tienen que andar juntos de la mano. O sea que para Dios, usted y yo tenemos que ser personas que podamos compartir o ayudar a otras personas a superarse en la vida. No podemos ser personas indolentes, ver el dolor ajeno de la persona, ver la necesidad de la persona y decirle no puedo ayudarte cuando en realidad podemos ayudarnos. Todos nosotros, los que leemos la Biblia y lo ponemos en práctica, tenemos que entender eso, que Dios quiere el mejoramiento no solamente de un grupo de personas, de una familia, sino que Él quiere el mejoramiento y que todos convivamos en un mundo lleno de paz, de tranquilidad, de armonía, de hermandad y de unidad. El hombre ha sido creado de la tierra, por lo tanto es mortal como todos los seres humanos. La Biblia dice en Génesis 3:19, podemos ver que la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero solamente el soplo de Dios hace la diferencia entre ciertos hombres. Solamente, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice en el libro, capítulo 1 del libro de Juan, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero lo que hace la diferencia es el Dios que todos llevamos por dentro, que empieza a manifestarse cuando leemos la Biblia. Entonces, como ser biológico, el ser humano comparte el mismo destino que todos los seres humanos. Tiene un camino que recorrer, más o menos largo, hacia la muerte. La muerte es parte de todos los seres humanos, con leyes heredadas de supervivencia para la especie. Sin embargo, un ser relacionado con la otra dimensión, o sea, con la parte espiritual, por medio del soplo divino, el ser humano puede elevarse y radicarse en una esfera alta y tiene la posibilidad de razonar y elegir entre el bien y el mal. Esta doble condición se expresa con todas sus contradicciones en el Salmo 8. El Salmo 8 dice que ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Solamente lo ha hecho un poco menor que los ángeles, pero que es semejante a Dios. La libertad está dada en la elección que proviene de adentro y no hacia afuera. La Biblia, al dar a conocer su idea con respecto a la creación del hombre, no habla de blanco, de negro, amarillo, ni de diferentes idiomas, ni de alto, ni de bajo, ni de flaco, ni de chinito. No. Cuando Dios habla de una libertad, esa libertad es para todos. Para los que tienen recursos, como para los que no tienen recursos. Como la persona que se preparó, estudió, tiene una profesión, como para la persona que no tiene una profesión. Para Dios todos somos iguales.
Y ese es el amor que cada uno de nosotros debemos demostrar día a día, ese amor por el prójimo, esa creatividad de ayudar a las personas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Cada uno de nosotros debe entender que el hombre fue creado para vivir en convivencia. El hombre no fue creado para vivir en peleas, en discordia, ni mucho menos en soledad. El hombre fue creado para vivir en convivencia. Se puede ver eso en Génesis 1, 26, 28 y en Génesis 5, 1, 2. La dignidad espiritual del hombre se manifiesta en su capacidad de escoger entre el bien y el mal. Todo depende del hombre, pero el hombre tiene que asumir las responsabilidades de su elección. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El apóstol Pablo lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, lo que bien les parezca, pero recuerden, no todo va a traer buenas consecuencias. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente, porque a veces tomamos decisiones creyendo que son con buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones nos acarrean malas consecuencias. Entonces, el hombre es libre para escoger. Usted es libre para escoger su destino. Cada quien construye su propio destino. Cada quien construye su propio futuro. Cada quien es responsable de la vida actual que tiene hoy. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119, 7, dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios. El mismo Salmo, pero en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. O sea, cuando ponemos la palabra, la Biblia, en práctica, la tomamos en cuenta para tomar nuestras decisiones, yo le aseguro que usted no va a tener fracaso, usted va a tener éxito, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Otro aspecto que la Biblia habla, estoy hablando algunos de los beneficios de la Biblia, no quiero ser repetitivo en los que me han precedido antes en este lugar. Otro beneficio que nosotros podemos ver de la Biblia y por lo cual debemos darle importancia, es que en Levítico 19:2 dice, santos seréis. La santidad de la Biblia no es una santidad de los tabúes. La santidad en la Biblia no es que tú eres un santo, te pusimos en un pedestal, todo el mundo te va a venerar. No, eso no es la santidad, la que exige la Biblia. Tampoco la santidad de la Biblia que exige la Biblia no es la santidad de que somos cristianos, nos encerramos en una cajita de cristal y no compartimos con más nadie. Y no nos acercamos a las personas que de repente no son creyentes. No, esa no es la santidad que Dios está exigiendo. La santidad que Dios exige es un alto grado de pureza moral y ética. Santidad es tener un alto grado de pureza moral, de tener moral y de tener ética. Entonces, esto significa que si nosotros tenemos moral y tenemos ética, somos personas que vivimos bajo rectitud, practicando la justicia, practicando el amor, practicando la compasión, saber pedir perdón y perdonar. Solo Dios es santo y quizás nadie pueda llegar a la altura de Él, pero cada uno de nosotros debemos tomar la iniciativa de parecernos más a Dios. Porque si usted y yo nos parecemos más a Dios, cuando decimos parecernos más a Dios, no es volverse espiritual, un ser espiritual como es Dios en su forma esencial, sino parecerse a Dios es aplicar las ideas de Dios, pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa, hacer las cosas como Dios las haría. Eso se llama tener santidad. Una de las cosas importantes que yo quiero resaltar en esta mañana acerca de la Biblia es que el ideal democrático se encuentra con su referencia central en la Biblia, donde este concepto se basa en la hermandad e igualdad de todos los seres humanos. O sea, tener democracia es tener hermandad e igualdad con todos los seres humanos. Tener democracia no es elegir a un presidente por voluntad propia, que se nos dé la oportunidad, no. Tener democracia es saber convivir con el semejante. Es saber tratar de tener todas las cosas en común como la tuvo la iglesia primitiva. Es saber que si tú tienes pan hoy, tienes 2 panes y viene alguien y te pide, tú puedes compartir ese pan y como decimos coloquialmente, que donde comen 2 pueden comer 3 hasta 4. La democracia
tiene que ver con la hermandad e igualdad de todos los seres humanos. Y más que un concepto político, es un concepto moral. Es un concepto que debe gobernar nuestra mente. Si vivimos en democracia, entonces no es una actitud política, sino una actitud moral, en donde yo puedo demostrar que Dios verdaderamente está en mí. Entonces, el pueblo debe ser educado para la democracia, inculcándole la práctica incondicional de la justicia y de la rectitud. Nuevamente vuelvo a hablar de la justicia y de la rectitud porque es algo, son valores, son principios que nosotros debemos practicar si queremos tener una sociedad más justa. Si queremos tener un país más justo, una ciudad más justa, un sector más justo, una familia más justa, vamos a tener que aplicar la rectitud y la justicia. No existió democracia, esto es interesante cuando estudiamos la historia de Europa, no existió democracia verdadera en Europa mientras la Biblia no fue divulgada. Mientras la Biblia no fue divulgada, no fue repartida, no fue impresa, no fue dada a conocer, en Europa no se vivió en una verdadera democracia. Porque muchos de los problemas que nosotros estamos afrontando hoy en día es que montamos personas o tenemos líderes que quitan de nosotros, pero no tenemos líderes que hagan una justa distribución equitativa para todos los seres humanos. ¿Quién nos enseña a ser personas buenas? ¿Quién nos enseña a ser personas honestas? ¿Quién nos enseña lo que es la rectitud, la justicia? Solamente la palabra de Dios, con toda claridad, con toda transparencia, nos enseña lo que es justicia y lo que es rectitud. Entonces, la Biblia enseña a liberar el espíritu del hombre. La Biblia enseña a liberar el espíritu del hombre. Que el hombre no viva, cuando hablo de hombre, hablo del género humano, varón y hembra. A no vivir esclavizado al temor, al miedo, al fracaso, a la tristeza, a la depresión, a la agonía, a los vicios. No, la Biblia nos enseña a ser libres. Por eso la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Es esa verdad la que nos hace tener una conciencia limpia delante de Dios, delante de nuestra familia y delante de la sociedad. El pueblo judío respetaba como máxima autoridad al consejo de los ancianos. Estoy hablando de la democracia. En este consejo todos eran iguales. Había quienes tenían más sabiduría, más experiencia de la vida. Ellos habían sido más respetados, más escuchados, pero todos tenían el mismo derecho y las mismas obligaciones en el consejo. En este lugar quizás hay personas aquí que tengan más trayectoria a nivel política, a nivel de leyes, a nivel económico, pero todos se respetan y yo agradezco a Dios por este equipo de trabajo de esta Cámara Municipal que a pesar de sus distintas tendencias políticas suman esfuerzos para el pro y el desarrollo de esta ciudad. Amén. Entonces, igual sucede para nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que pone en cada uno de nosotros diferentes ideas, pero que cada idea sumada, arman un grano, una montaña para ejercer influencia positiva sobre la sociedad. Entonces, los ancianos provenían de las familias reconocidas y así su autoridad venía del pueblo. Y ellos trabajaban por el pueblo. ¿Para qué trabajaban ellos? Para el pueblo. Nuestra función como pastores, como ministros del Señor, es trabajar para el pueblo y en pro del pueblo, sin buscar beneficio propio, sin buscar reconocimiento, sin buscar gloria, sino saber ayudar al prójimo porque Dios es el que nos va a dar la recompensa. Amén. Hay mucha referencia a la actividad del Consejo de Ancianos en la Biblia, como por ejemplo podemos verlo en Jueces capítulo 11, Segunda de Samuel capítulo 3, Segunda de Samuel capítulo 5, Segunda de Reyes 23. Fueron los reyes, el Consejo de Ancianos, quienes defendieron los derechos y la libertad de los pueblos antiguos. ¿Qué hicieron estas personas? Defendieron los derechos y la igualdad de los pueblos antiguos. ¿Cuál debe ser nuestra posición hoy en día leyendo la Biblia? Defender los derechos y la igualdad de la gente, de las personas, aún de los más necesitados, de los más desprovistos. A ellos tenemos que ayudarlos para que tengan también una vida estable y tratar de que tengan una vida igual a la que nosotros tenemos, que ellos puedan disfrutar juntamente con nosotros de lo que nosotros estamos disfrutando.
También el Consejo de Ancianos se levantaron y restringieron muchas veces la influencia de los reyes tiranos. Cabe destacar que el poder monárquico y autocrático de los gobernantes fueron restringidos también por el ideal teocrático. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Como notamos antes, el ideal democrático no es primordialmente político. El hombre debe anhelar ser libre, no solo como ciudadano, sino también como individuo, como persona, como ser humano. Por a esto ayuda mucho la Biblia, enseñando que el hombre tiene derecho a vivir bien en la tierra. ¿El hombre tiene derecho a qué? A vivir bien, ¿cómo? En la tierra. ¿Y quién nos enseña eso? La Biblia, la palabra de Dios. Enseñando, pero el hombre no puede olvidar que su prójimo también tiene el mismo derecho. ¿Ve? Entonces la Biblia nos está enseñando, tú puedes tener una posición muy alta, pero tú no puedes ver a los demás por encima del hombro. Porque todos tenemos el mismo derecho de vivir bien en esta tierra. De alguna de otra manera, para cada uno de nosotros, Dios nos da una habilidad, una capacidad para desarrollar un esfuerzo físico para obtener un bien económico. Entonces, no olvidar que su prójimo también tiene el mismo derecho. Una de las cosas, de las frases que están impresas en el sello oficial de los Estados Unidos, dice lo siguiente: proclamad la libertad para todos los habitantes del pueblo. Eso fue lo mismo que Dios le dijo a Moisés en Levítico 25:10. No quiero esclavos, quiero gente libre. Quiero personas libres de pensamiento, de actitud, de comportamiento. No queremos personas esclavas, sometidas. No queremos tiranos reinando. Queremos que todos sean iguales. Eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros seamos personas iguales. Seamos personas tolerantes, que tengamos la capacidad de amarnos, de respetarnos, a pesar de que tengamos puntos de encuentro diferentes. Junto al ideal de la democracia, la Biblia pregona la democracia espiritual, lo que significa que el hombre tiene el derecho a ser diferente. ¿En qué aspecto? En su aspecto de tendencia política, de tendencia social y de su modo de pensar, aceptando el pluralismo cultural y espiritual. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien es libre de pensar como quiera. Cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, pero solamente el tiempo dirá quién tiene la razón. La Biblia, otro aporte de la Biblia es que presenta la educación como una obligación. Para Dios la educación no era algo opcional, era algo obligatorio. La mayor arma que nosotros tenemos es el estudio. Decía nuestro libertador, un ser sin estudio es un ser incompleto. Pero primero Dios lo pensó y después nuestro libertador lo entendió. Que todos deberíamos tener el derecho al estudio. Que todos tenemos el derecho de aprender, de surgir, de prepararnos, de desarrollarnos en cierta área para poder ayudar al desarrollo social y económico de nuestra nación. Por eso cada uno de nosotros debemos entender que primero la Biblia establece que la educación es algo obligatorio. Lo podemos ver en Deuteronomio 6:7. Es sabido que ya en el antiguo Israel había un sistema de educación elaborado que incorporaba también a los adultos, pero a partir del 444 a.C. se introdujo la educación pública, colocando la enseñanza no solamente como obligación de los padres, sino también de la comunidad. Otro aspecto importante de la Biblia que nosotros debemos valorar y resaltar es que la Biblia impuso la filantropía como una obligación social. La filantropía, ¿saben lo que es eso, verdad? Buscar el bien común, buscar el bien de los semejantes. La Biblia ha establecido esto como un bien común. Dice la Biblia, por lo menos en Isaías 58, versículos 6, 7 y 8, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, que desates la ligadura de impiedad, que dejes ir a los presos? ¿Ve? Le está hablando de que de igualdad. Hay personas que están presas, hay personas que están esclavas, en vicios, en ataduras.
a esas personas. Pero el versículo siguiente dice, no es que partas tu pan con el hambriento, no es que le des alojamiento al que anda errante, al que no tiene casa, no es que le des tu saco, tu abrigo al que está desnudo. Y dice el versículo 8, entonces cuando hagas esta cosa, tu sol nacerá como justicia y su gloria será vista sobre ti. ¿Cuándo? Cuando somos personas justas, cuando somos personas equitativas, cuando somos personas que buscamos no el bien propio ni el bien familiar solamente, sino el bien de una comunidad. No hay mejor acción que ayudar al necesitado. Porque tú sabes que Dios te bendice, que lo que tú tienes es porque Dios te ha dado la oportunidad de tenerlo, pero que tú también sabes que de allí tú puedes ayudar a otra persona. Entonces, buscar el bien común para Dios no es una opción, es una obligación. Todos aquellos que leemos la Biblia, allí vamos a encontrar que buscar el bien común es una obligación de cada uno de nosotros. También la Biblia hace un aporte importante. Esta es una tradición judía, el Shabbat, guardar el día sábado. Pero si lo traemos a nuestro mundo occidental, actual, podríamos decir, la Biblia ordenó con la observancia obligatoria del Shabbat el descanso semanal para todos, como símbolo de libertad y dignidad de los seres humanos, como el día de la renovación espiritual y física. Son aportes que la Biblia hace, que nuestras leyes hoy las aprueban, que nuestras leyes, nuestra sociedad hoy las aplican, pero que quizás nosotros desconocemos, que han venido de la Biblia, que han venido de las ideas de Dios. Todo esto que yo le estoy hablando, por eso al principio comencé diciéndole, la Biblia es un libro lleno de las ideas de Dios. La Biblia es un libro lleno de las ideas de Dios para que el hombre pueda sufrir una transformación. Otro aporte de la Biblia es que la Biblia rechaza a los ídolos. No me vayan a ver feo, ya voy, desde que yo... Rechaza a los ídolos. Sin embargo, no es necesario tener una imagen o tener un muñeco, tener algo alusivo, representativo a cierta persona, porque los ídolos de nuestros días son el poder, la autoridad, el materialismo, el dinero, el trabajo, mirar a las personas por encima del hombro. Esos son los ídolos de nuestros días. Que creemos que somos más que las demás personas, que creemos que como tenemos cierta posición o hemos hecho algunas cosas, creemos que somos superiores. Y es mentira, todos somos iguales, todos somos iguales. Lo que pasa es que algunos han aprovechado sus oportunidades y otros no han aprovechado sus oportunidades. Karl Jaspers dice, nada es tan peligroso como la certeza de tener la razón. Nada resulta tan destructivo como la obsesión de una verdad considerada como absoluta. Todos los crímenes de la historia son consecuencia de algún fanatismo. Todas las matanzas que se han llevado a cabo en nombre de la virtud, de la religión verdadera, del nacionalismo legítimo, de las políticas idóneas, de las ideologías justas, nada de eso está aprobado por Dios. Dios no necesita que yo venga y me ponga una bomba y me mate aquí. Dios no necesita que yo venga y los mate a ustedes para que ustedes crean a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo defienda, Él mismo se defiende. Entonces, tenemos que tener cuidado, voy a decir lo que dije unos minutos atrás, de no creer que tenemos la verdad absoluta. Cada quien tiene parte de una verdad revelada, cada quien tiene parte de sus conocimientos, pero nadie tiene el conocimiento absoluto o la verdad absoluta. Suprimiendo estos ídolos del poder, la autoridad, el materialismo, podemos decir entonces que se puede arribar y se puede tomar en serio la idea de verdaderamente practicar el amor al prójimo. Las desgracias no fueron promovidas por Dios, ni por ninguno de los del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, sino que los únicos responsables de la historia humana son los hombres y sus intuiciones, que no han querido comprender y aceptar las enseñanzas morales de la Biblia. Todas las desgracias podemos ver, por ejemplo, a Hitler, a Nerón en su tiempo, los emperadores romanos, podemos ver a Stalin en Rusia, o sea, podemos ver a muchos líderes políticos que se levantaron, trataron de decir que tenían una verdad absoluta, pero ningún modelo que diga que tiene la verdad absoluta puede triunfar, porque nadie tiene la verdad absoluta. Así como la tecnología se va actualizando, así como los tiempos van cambiando,
Asimismo se van planteando ideas y van surgiendo propuestas para que las sociedades sean mejores. Entonces no podemos decir que un modelo de gobierno, un modelo económico, un modelo social va a perdurar toda la vida si lo practicamos, si nos dio resultado. Y no, señores, con el tiempo las ideas van a cambiar, las sociedades van a cambiar, las propuestas van a cambiar, pero lo importante es tener la humildad de saber decir, vamos a aplicar esto porque esto va a funcionar. Las culturas antiguas ponen la época de oro en la humanidad del pasado, más la Biblia pone la época de oro en el futuro, y al poner la época de oro en el futuro le da un objetivo a nuestras vidas. Está hablando de una superación personal, está hablando de mejorar, está hablando de no hacer lo que otras personas hacen, sino de ser diferente, pero haciendo las cosas con rectitud y justicia. Trabajar juntos por la realización del reino de Dios, es decir, por la formación de una sociedad ideal en la tierra para toda la humanidad. El reino de Dios tiene que ver con trabajar juntos por la formación de una sociedad ideal. Dios lo que quiere es que haya una sociedad como ideal, donde podamos estar tranquilos, donde podamos convivir, donde podamos tener todas las cosas en común. No es un pueblo o una nación, y mucho menos una persona quien puede llevar a cabo este gran proyecto, sino la unión mancomunada de todas las personas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Y si nos preguntamos hoy, ¿cuándo pasará esto, Rafael? Bueno, esto puede pasar cuando el hombre quiera construir y no destruir, cuando cada ser humano pueda vivir en su casa sin tener miedo, cuando la justicia brote por los ríos como ríos y la rectitud como las corrientes de las aguas, cuando las armas se conviertan en instrumentos de trabajo, cuando las naciones no se preparen para la guerra, sino para la hermandad, cuando en los puestos importantes de la vida pública se encuentren hombres y mujeres con manos limpias y corazón puro, cuando los pueblos y naciones decidan andar por el camino verdadero de la unidad y de la hermandad, cuando la humanidad se transforme en una y la tierra también sea unida, entonces en ese momento nos estaremos dando cuenta de una sociedad ideal, de una sociedad justa, de una sociedad íntegra y transparente. En este concepto, el reino de Dios en la tierra es un concepto de esperanza y de confianza. Para Dios, el reino de Dios aquí en la tierra no es un concepto de condenación, de perdición, no es un concepto de esperanza, es un concepto de confianza que da la finalidad a la vida y ofrece optimismo con respecto a la posibilidad, ¿ve lo que dice? De la perfección de la raza humana. Se considera importante y meritorio el esfuerzo del hombre, se asegura el valor de los ideales y brinda coraje a aquellas personas que tienen ideales fuertes y penetrantes. Pero la espera no puede ser pasiva, se debe hacer algo para que esto se concrete. Si queremos ver una sociedad justa, si queremos ver una sociedad ideal, entonces tenemos que empezar a trabajar hoy, seguir trabajando con los que nos antecedieron, hablando a nivel espiritual con nuestros pastores, con los que han antecedido en esta Cámara Municipal, con los que han antecedido al gobierno, que siempre de alguna u otra manera están buscando el bien de la sociedad. Debemos nosotros también aportar nuestro granito de arena día a día, noche a noche, mañana a mañana, en la calle, en el sector, en el liceo, en la casa, donde sea, aportar un granito de arena para que la sociedad cambie, para que la sociedad sea mejor, porque esto no depende solamente de un grupo de personas, esto depende de todos nosotros como seres humanos. Cuando olvidamos la razón por la cual Dios creó al mundo y al hombre, puede que olvidemos la importancia del mundo natural. Una de las cosas que hemos descuidado, abandonado, es el cuidado del medio ambiente. Y dice, cada faceta del mundo natural nos muestra algo de la gloria de Dios, que de otra manera nosotros no pudiéramos observar. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por consiguiente, no podemos simplemente desechar o hacer a un lado el mundo natural y usarlo a nuestro antojo. No estamos para dejar al mundo completamente solo, abandonado, destruido. Estamos para cuidarlos como jardineros. Esa fue la función que Dios le dio al hombre
una de las funciones en Génesis 2.15 dice que Dios puso al hombre envuelto en la tierra para que la cuidara, para que la labrase, para que se aprovechara de los recursos de la tierra. Entonces, si Dios creó al mundo para comunicar su gloria, para nuestro gozo, entonces debemos conservar y apreciar la gloria de Dios en el mundo natural. Ser ambientalista también es valorar lo que Dios nos ha dado. Hay dos declaraciones bíblicas fundamentales en este aspecto. El Salmo 24.1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 115.16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, pero Dios le ha dado la tierra a los hombres. Pudiéramos decir que esto parecieran dos versículos que se contradicen, pero no es así, sino que los dos son complementarios. La tierra pertenece a Dios porque Él la creó y nos pertenece a nosotros porque Él nos la delegó. Esto significa que Dios no ha renunciado a sus derechos como creador sobre ella, sino que nos ha dado la responsabilidad de preservar y desarrollar la tierra en la cual nosotros vivimos. Y esto es algo en donde nosotros tenemos que meter la lupa, tenemos que meter el ojo y tenemos que ser más conscientes, cuidar nuestro medio ambiente, crear valores en esos niños que están creciendo, que están desarrollando, que vean un buen ejemplo en nosotros. Apagar la luz si no se está usando, desconectar los cargadores del teléfono si no se está usando, cerrar el grifo del agua si no se está usando, no quemar basura, poner lo que se pueda, la basura que se pueda desechar, se puede enterrar en la tierra para que vuelva a volverse abono y pueda producir vida, poner el plástico aparte. Son cosas que tenemos que practicar porque usted vive en esta tierra y Dios no te puso en la tierra para que tú la destruyas, sino para que tú la cuides. El individuo no siempre es consciente de sus obligaciones. No somos conscientes a veces de nuestras obligaciones o las consideramos muy pesadas o creemos que no tenemos la capacidad para cumplirla. Por lo tanto, la Biblia promueve, lo que le voy a decir aquí, ya estoy finalizando, la Biblia promueve no solo la formación del individuo, sino también su transformación en un grupo definido o en un pueblo. Dios no está buscando solamente una formación en ti, Dios está buscando una transformación. Cuando usted como ser humano no puede vivir en una nación, Dios te ayuda a transformarte en una comunidad. Y cuando no puedes vivir en una comunidad, entonces Dios te ayuda a transformarte como un individuo. Porque el problema muchas veces es que queremos cambiar a las personas, pero no cambiamos nosotros. El problema es que queremos plantear situaciones de estrategia, pero no las aplicamos nosotros. Nada va a cambiar si usted y yo no cambiamos. El cambio comienza por cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo bien interesante. Nunca se es demasiado viejo y nunca se es demasiado joven para comenzar a generar una transformación interna en nuestras vidas que vaya en pro del desarrollo emocional, en pro del desarrollo familiar, sentimental, económico, social, político, educacional, cultural, como usted lo quiera ver. Nunca es demasiado tarde para comenzar a generar una transformación. La historia del pueblo antiguo ha comprobado la validez del dicho que dice: en la unión está la fuerza. Y el valor de este dicho, en el Nuevo Testamento también se mantuvo este dicho, y también le dio más fuerza, más vigor en diferentes formas de la sociedad. Incluso la iglesia primitiva llegó a decir, se dice en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Nadie decía tener lo que tenía que era propio, sino que lo que tenía se compartía con el prójimo. Esa debe ser la sociedad, esa debe ser nuestra actitud hacia la sociedad. Que haya un mundo justo, equitativo, igualitario, donde todos tengamos las mismas oportunidades de surgir. Ahora, el que no quiera aprovechar la oportunidad, lo respetamos y lo ponemos a un lado. Pero nuestra función siempre debe ser ayudar, tener la intención de ayudar al prójimo. Algunos dirán, sí, pero es que ese es un malandro, pero es que ese es un drogadicto. Sí, tomó malas decisiones, pero tú que estás estable, tú que tienes la ayuda de Dios, puedes ayudar a esa persona a salir de esa condición. ¿Sí me entiende?
No, que ese muchacho que no sé qué, que todos los días viene a pedir, sí, pero tú tienes un bocado de comida, pero ese muchacho no tiene un bocado de comida. Y hoy estamos y mañana no sabemos. Y lo que tú haces hoy, Dios te lo recompensa mañana cuando tú lo necesitas. ¿Ven? Entonces tenemos que ser un pueblo, una sociedad unida, que respetemos los diferentes puntos de encuentro que tengan diferencia, pero que seamos unidos, podamos permanecer unidos. El mensaje del profeta Oseas habla acerca de la justicia, de la rectitud, del derecho, lealtad, compasión, fidelidad y conocimiento. Todas estas cualidades son necesarias para que la humanidad tenga un mundo mejor. Oseas 2, 19, 20. La humanidad actual está fragmentada, carece de una unidad de ser, tiene todo, tenemos todo, mas sin embargo no estamos integrados. Tenemos todo, tenemos las posibilidades, tenemos las oportunidades, mas por no cambiar nuestra manera de pensar o por no respetar las ideas de otras personas, no tenemos la capacidad de integrarnos. El mundo, la humanidad, tiene una enorme riqueza y al mismo tiempo un tremendo vacío en su interior. La unidad de Dios apela a la unidad del hombre. Finalizando, la Biblia se basa en 3 ideas centrales: creación, revelación y redención. Creación está hablando el qué. Revelación está hablando el por qué. Y la redención es el tiempo donde cada uno de nosotros vivimos para poder mejorar cada día como personas, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como miembros de una sociedad. Podemos mejorar cada día. La redención es algo que continuamente nosotros tenemos que estar practicando. ¿Cuándo? Cuando sabemos que hemos cometido algún error, que nos hemos equivocado, pero tenemos la misma valentía para reconocer esos errores. No hay nada, alguien decía un día, que la humildad del hombre no se mide por los amigos, por las amistades, ni por la riqueza. La humildad del hombre se mide por la capacidad que tiene de reconocer sus errores. Cuando usted y yo reconocemos nuestros errores, entonces brindamos a las personas esperanza, confianza, integridad, respeto, moral, transparencia en las cosas que hacemos. Entonces no basta solamente con saber que la redención es continua, es necesario practicar día a día nuestra redención. Día a día ser un poco mejor, día a día mejorar alguna área de nuestra vida, día a día ser mejores en esta sociedad, día a día aportar un grano de arena. La Biblia es una larga respuesta a una sola pregunta que Dios le hace al hombre: ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú? La Biblia es un libro lleno de las ideas de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en el Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. Quiere decir que la Biblia está para darnos a conocer las ideas de Dios, pero la palabra, que es la que sale directamente de la boca de Dios, es lo que hace que Él viva dentro de cada uno de nosotros. Antiguamente, o cuando vemos la historia de Jesús, Jesús fue el hombre y Cristo fue la palabra que se hizo carne en la persona de Jesús. Ahora, esa palabra se nos ha dado a todos nosotros para poder acceder a ella a través de la Biblia. Entonces usted y yo tenemos la oportunidad y la posibilidad de que esa palabra se haga carne en nuestras vidas y Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas. Muchas gracias.